Este es un mapa de Asia Occidental, y si echas un vistazo al área de levante de la Media Luna Fértil en la orilla este del río Jordán, encontrarás el reino echemita de Jordania situado en la encrucijada de Asia, África y Europa. La magnífica nación limita con el reino de Arabia Saudita al sur y al este, Irak al noreste y Siria al norte. En el oeste, Jordania limita con Cisjordania, Palestina, Israel y el Mar Muerto. La costa del Mar Rojo del Golfo de Aqaba se encuentra en el noroeste de Jordania y tiene 26 kilómetros de largo. Separa Jordania de Egipto. El país cubre un área de 89.432 kilómetros cuadrados. La distancia entre sus puntas más al norte y más al sur, Qais y Aqaba, está a unos 400 kilómetros. Amán es la capital de la ciudad más grande del país. Es también el centro económico, político y cultural del país. La región oriental de Jordania es una meseta árida irrigada por oasis y corrientes de agua estacionales, mientras que las principales ciudades están ubicadas en su inmensa mayoría en la parte noroccidental debido a sus suelos fértiles y precipitaciones relativamente abundantes. La Jordania moderna ha estado habitada por humanos desde la era paleolítica. A fines de la Edad de Bronce surgieron en las regiones tres reinos distintivos: Amón, Moab y Edom. Los nabateos árabes establecieron su reino en el siglo III a.C. La capital de este reino era Petra. Otros gobernantes notables de la región de Transjordania incluyen el imperio asirio, babilónico, romano, bizantino, Rasgidún, omeya, abasi y otomano. El imperio otomano fue dividido por los británicos y Francia después de la Gran Revuelta Árabe de 1916 durante la Primera Guerra Mundial, y poco después de que el Emirato de Transjordania fuera establecido en 1921 por el emir Abdullah I, que era una hashemitia. El emirato se convirtió en un protectorado británico. Sin embargo, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, Jordania se independizó en 1946. La nación semiárida tiene una población de más de 10 millones, lo que le convierte en el 11º país más poblado árabe. Jordania también forma parte de Tierra Santa, que es un popular destino de peregrinación. Con más de 100.000 sitios arqueológicos, religiosos y turísticos, el espectacular país cuenta con una rica historia cultural y científica. Desde la presa más antigua del mundo hasta alucinantes estructuras y estatuas antiguas, se han descubierto todo tipo de estructuras y artefactos increíbles y francamente aterradores que datan de hace miles de años. Aunque la característica natural más intrigante del reino hashemita es el misterioso Mar Muerto que ha desconcertado a los científicos durante décadas. El Mar Muerto, también conocido como el Lago Salado, limita con Jordania al este y con Cisjordania e Israel al oeste. Ubicado en el valle de Rif del Jordán, el mar es alimentado principalmente por el río Jordán. A partir de 2019, la superficie del lago se encuentra a unos 430,5 metros bajo el nivel del mar, lo que significa que sus orillas son las elevaciones terrestres más bajas del planeta. Con 304 metros es el lago hipersalino más profundo del mundo, con una salinidad de 343 gramos por kilogramo. Está considerado como uno de los cuerpos de agua más salados del mundo, casi 9,6 veces más salado que el océano. El lago tiene una densidad de 1,24 kilogramos por litro, por lo que nadar en él es como flotar. Los científicos inicialmente creyeron que la salinidad de este cuerpo de agua único producía un entorno increíblemente duro que no podía albergar vida animal o vegetal. Por eso también se le llamó el Mar Muerto. Es cierto que la alta salinidad impide que organismos microscópicos como peces y plantas acuáticas vivan en ella, pero los investigadores han encontrado cantidades minúsculas de bacterias y hongos microbianos en el agua. Durante los periodos de inundación, el contenido de sal del Mar Muerto puede caer entre un 30 y un 35% por debajo de lo habitual o incluso menos. Ahí es cuando el Mar Muerto cobra vida temporalmente. Después de un periodo de lluvia allá por 1980, el Mar Muerto, típicamente azul oscuro, se volvió rojo, dejando a los lugareños desconcertados. Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén revelaron que el Mar Muerto estaba repleto de una alga conocida como Dunaliella. El microorganismo a su vez nutrió a las halobacterias que contenían carotenoides cuya abundancia en el agua las tornó carmesí. La cuenca del Mar Muerto ha estado seca y las bacterias o algas no han regresado en cantidades apreciables desde 1980. En 2011, un equipo de científicos de Beersheba, Israel y Alemania encontraron fisuras en el suelo de este lago rico en sal. Habían estado buscando hasta el fondo y observando la superficie. Según ellos, las fisuras permitieron que agua dulce y salobre se filtrara en el Mar Muerto. Después de tomar muestras de biopelículas que rodeaban las fisuras, descubrieron varias especies de bacterias y arqueas. El Mar Muerto también tiene una inmensa importancia histórica y ha atraído a visitantes de toda la cuenca del Mediterráneo durante miles de años.
De hecho, fue uno de los primeros balnearios del mundo y ha sido el proveedor de una amplia variedad de minerales como asfalto para la momificación egipcia y potasa para fertilizantes. El lago ha ido retrocediendo a un ritmo alarmante. La superficie actual es de 605 kilómetros cuadrados, mientras que en 1930 era de 1050 kilómetros cuadrados. Lo que hay alrededor del Mar Muerto es tan intrigante como lo que hay dentro de este. Entre 1946 y el año 1956 se descubrió en las cuevas de Qumran una colección completa de antiguos manuscritos religiosos judíos y hebreos. Estas cuevas formaban parte de lo que entonces era la Palestina del Mandato, cerca de Ein Feshka, en Cisjordania, en la costa norte del Mar Muerto. Estos manuscritos también se llaman los manuscritos del Mar Muerto o los manuscritos de la cueva de Qumran y datan de entre el siglo III a.C. al siglo I después de Cristo. Primero fueron descubiertos por un pastor beduino y un equipo de arqueólogos. Inicialmente los pastores desenterraron 7 rollos en una cueva cerca del sitio de Qumran. Estos rollos se consideran una piedra angular en la historia de la arqueología y tienen un inmenso significado histórico, religioso y lingüístico, ya que incluyen los manuscritos más antiguos que se conservan de libros completos. Estos libros se incluyeron más tarde en los cánones bíblicos junto con manuscritos deuterocanónicos y extrabíblicos que conservan evidencia de la diversidad del pensamiento religioso en el judaísmo tardío del Segundo Templo. También arroja nueva luz sobre el surgimiento del cristianismo y el judaísmo rabínico. Israel tomó posesión de la mayoría de los rollos y se conservan en el santuario del libro en el Museo de Israel, pero Jordania ha disputado su propiedad. El reino afirma que tras el fin del mandato británico sobre Palestina en 1947, Jordania ocupó la zona en la Guerra Árabe-Israelí de 1948. El área fue capturada nuevamente por Israel junto con los pergaminos en la Guerra de los 6 Días de 1967. Pero algunos rollos todavía están en posesión de Jordán y se exhiben en el Museo de Jordán de Amán. Los expertos no han podido identificar todos estos textos, pero según sus observaciones, alrededor del 40% son textos copiados de las escrituras hebreas. Otro 30% son textos del periodo del Segundo Templo, mientras que el resto son manuscritos secretarios de documentos previamente desconocidos que arrojan luz sobre las reglas y creencias de grupos particulares dentro del gran judaísmo. Los rollos del Mar Muerto no son los únicos manuscritos antiguos que contienen textos indescifrables que se encuentran en Jordania. En 2011 se hizo pública una colección de códices de plomo supuestamente descubiertos en una cueva en Jordania. Estos fueron inicialmente declarados falsos por una investigación regional de BBC News y varios académicos. Sin embargo, una prueba de radioactividad realizada en 2016 en el Centro de Haz de Iones de la Universidad de Surrey reveló la vejez del plomo. También se comprobó que el texto no pudo haber sido agregado más tarde, ya que no estaba inscrito, sino que se formó cuando se vertió plomo fundido en formas inscritas. Pero la Autoridad de Antigüedades de Israel y el Departamento Arqueológico de Jordania aún no están convencidos de su autenticidad. El 3 de marzo de 2011, el Jewish Chronicle publicó una entrevista en el metalúrgico Robert Fader, quien dijo que estaban probando para autenticar una colección de 20 libros de metal que podrían vincularse con la Cábala. Los artículos estaban en posesión de un granjero beduino israelí, Hassan Saeda. Según Hassan, los códices habían sido descubiertos por su abuelo en una cueva hace ya casi un siglo. La historia también decía que una pieza de cuero de los códices ya había sido fechada hace 2000 años. Pero las autoridades de antigüedades de Israel dijeron que eran libros no auténticos y sin valor, que son una mezcla de periodos y estilos incompatibles sin ninguna conexión o lógica. Tales motivos falsificados se pueden encontrar por miles en los mercados de antigüedades de Jordania y en otras partes del Medio Oriente, pero el 22 de marzo del 2011, David Ellington emitió un comunicado confirmando el descubrimiento del tesoro de libros antiguos hechos de plomo y de cobre, junto con otros artefactos que probablemente datan del siglo I después de Cristo en Jordania. También creía que estos códices podrían ser anteriores a los escritos de San Pablo. Muchos académicos destacados pensaron que estos podrían ser tan importantes como los rollos del Mar Muerto. Según Ellington, el hallazgo consistió en alrededor de 70 libros encuadernados con anillas hechos de plomo y cobre. Muchos estaban sellados por todos lados. En el mismo sitio también se encontraron rollos, tabletas y otros artefactos como un cuenco de incienso. Algunas de las primeras páginas estaban escritas en una forma de escritura hebrea arcaica con símbolos mesiánicos antiguos. El director del Departamento de Antigüedades de Jordania, Ziad al-Saad, dijo que los códices podrían haber sido elaborados por seguidores de Jesús en las pocas décadas inmediatamente posteriores a su crucifixión. Según un artículo de la BBC, los libros constan de 5 a 16 hojas o láminas, cada una del tamaño de una tarjeta de crédito.
Están hechos de plomo y cobre y están unidos con anillos de un lado. Si bien Ellington aún sostiene que los códices son creíbles y tienen 2000 años, el Departamento de Antigüedades de Jordania ha refutado sus afirmaciones diciendo que no hay evidencia sólida que respalde la autenticidad de estos códices. Recientemente, los arqueólogos que trabajan en las profundidades del desierto de Jordania han descubierto un complejo ritual de 9000 años de antigüedad, cerca de lo que creen que podría ser la estructura construida por humanos más antigua conocida en el mundo. El sitio del Santuario de la Edad de Piedra fue excavado en 2022 y, según los expertos, fue utilizado por cazadores de gacelas en el pasado. Presentaba figuras de piedra tallada, un altar y un modelo en miniatura de una trampa de caza a gran escala. Estas trampas de caza gigantes representadas por el modelo son las llamadas cometas del desierto. Estos estaban hechos de paredes largas que convergen para acorralar a las gacelas en recintos o agujeros para el sacrificio. Los cometas del desierto jordano eran en su mayoría recintos construidos en piedra con largas paredes colgantes, y en realidad son parte de un fenómeno más amplio que se encuentra en ciertas partes del Medio Oriente. De hecho, tipos similares de estructuras son ampliamente conocidos en todo el mundo, especialmente en los desiertos de Arabia Saudita, Siria, Turquía y Kazajstán. El hito de estilo ritual de la era neolítica que muestra el modelo de trampa fue descubierto dentro de un campamento más grande en octubre por un equipo conjunto franco-jordano llamado Southeastern Body Archaeological Project. En una declaración del proyecto SEBA, se afirmó que las cometas del desierto cercano en Jibal al-Kashabiyeh son las primeras estructuras construidas por humanos a gran escala conocidas en todo el mundo hasta la fecha. El descubrimiento espectacular y sin precedentes del sitio ritualista es bastante intrigante. Según los expertos, alrededor del año 7000 a.C., el sitio presenta dos estelas con rasgos antropomórficos. El más alto mide aproximadamente 1,12 metros de altura. Otros artefactos encontrados en el sitio incluyen figurillas de animales, 150 fósiles marinos dispuestos y pedernales. El proyecto SEBA, de una década de antigüedad, tiene como objetivo estudiar las primeras sociedades pastoriales nómadas y la evolución de las estrategias de subsistencia especializadas. Los expertos creen que estos cometas del desierto sugieren estrategias de caza masiva extremadamente sofisticadas que son bastante inesperadas en un marco de tiempo tan temprano. El simbolismo sacro probablemente tenía la intención de invocar fuerzas sobrenaturales para cazas exitosas y abundancia de presas para capturar. Los equipos de investigación también han encontrado campamentos con grandes viviendas circulares y una gran cantidad de huesos de gacela. El descubrimiento está siendo aclamado como el resultado tanto para el mundo científico como para Jordania, ya que nos brinda un testimonio invaluable de la vida histórica en el Medio Oriente y cuán anticipadas eran sus tradiciones y rituales. Si los huesos de animales en un santuario de cazadores-recolectores fueron fascinantes, te espera un placer con este próximo descubrimiento de Baja, un pueblo neolítico ubicado a unos 14 kilómetros al norte de Petra. Al igual que el sitio cercano de Basta, este asentamiento también data de 7000 a.C. Fue construido durante el Neolítico B prealfarero. Baja se encuentra a una altitud de 1160 metros y la única forma de acceder a este pueblo es una ruta de escalada a través de un cañón estrecho y empinado. Baja se considera uno de los pueblos neolíticos más grandes del área de Jordania. Cerca de la entrada al sitio de Baja hay un asentamiento islámico con 2 o 3 capas de un asentamiento nabateo más antiguo. Se sabe muy poco sobre los antiguos habitantes de este pueblo. Los arqueólogos ni siquiera están seguros de a qué pueblo pertenecían. El nombre original del pueblo también es un misterio. Sin embargo, el nombre actual se lo dieron los arqueólogos que le dieron el nombre de la cordillera vecina. El registro escrito más antiguo de los residentes de esta región está tomado de los antiguos libros canónicos hebreos. En estos libros se describe un cierto grupo de personas llamados los horites, que habitaban la región general. Más tarde se les unieron los descendientes de Esaú, Isaac y Ibrahim durante el segundo milenio a.C. Uno de los hallazgos más magníficos del sitio arqueológico de Baja es la tumba ricamente amueblada de una niña. En la tumba de 9000 años, los arqueólogos descubrieron un collar en 2018. La tumba pertenecía a una niña que fue colocada sobre su lado izquierdo en posición agachada. Los arqueólogos la han llamado Jamila, y según el dobladillo tenía entre 8 y 10 años en el momento de su muerte. También se encontró un bulto de pigmento rojo entre sus piernas y el pecho, y la otra superficie de todos sus huesos estaba manchada de rojo. Sin embargo, el bulto de pigmento no era la fuente del pigmento y no se había aplicado pigmento directamente a sus huesos. En el cuello del pecho y el hombro izquierdo se encontraron cuentas y un collar de múltiples hilos conectados a un espaciador de anillo de nácar central. La mayoría de las 2600 cuentas eran pequeños discos anulares hechos de piedra caliza roja. Algunos tenían forma de barril y también cilíndricos. Las hebras de cuentas rojas dominantes se intercalaron con cuentas cilíndricas blancas hechas de conchas de almeja fosilizadas.
Había 5 cuentas de discos azules y 2 cuentas esféricas de hematita negra también. La tumba es increíblemente rara y está construida con 80 losas y fragmentos de piedra arenisca. 3 grandes losas forman los principales elementos estructurales. El detalle y la atención visibles en la tumba sugieren que el niño tuvo un alto estatus social desde una edad temprana, lo que a su vez sugiere que existió una estructura social jerárquica en el Neolítico Baja. Otro descubrimiento alucinante de este impresionante sitio arqueológico desconcertó a los arqueólogos e historiadores incluso más que la tumba de Jamila. Los investigadores encontraron restos carbonizados de pan plano horneado por cazadores-recolectores hace casi 14.400 años en el sitio arqueológico en el noreste de Jordania. Los restos de pan son la evidencia directa más antigua de pan encontrada hasta la fecha, y en realidad es anterior al advenimiento de la agricultura por al menos 4.000 años. Los expertos creen que la producción de pan basada en cereales silvestres probablemente inspiró a los cazadores-recolectores a cultivar los cereales y por tanto contribuyó a la revolución agrícola del Neolítico. Según Amaya Arranz-Otegui, arqueobotánica de la Universidad de Copenhague, la presencia de restos de comida carbonizada en las chimeneas de Shubkuya es un descubrimiento innovador que nos ha brindado la oportunidad de caracterizar prácticas alimentarias de 14.000 años de antigüedad. Los 24 restos analizados en el estudio muestran que los ancestros silvestres de los cereales domesticados como la cebada, la escanda y la avena se habían molido, tamizado y amasado antes de cocinarlos. Estos restos son muy similares a las lecturas planas sin levadura que se encuentran en varios sitios neolíticos y romanos en Europa y Turquía. Esto proporciona evidencia de que los productos similares al pan se produjeron mucho antes del desarrollo de la agricultura. Este lugar consta de 2 edificios superpuestos bien conservados, uno de los cuales es una estructura semisubterránea que tiene un pavimento de losas cuidadosamente construido con piedras de basalto locales. La estructura comprende exclusivamente depósitos natufienses con un rico conjunto de piedras talladas, herramientas de piedra molida, huesos de animales y restos de plantas. El padre fue encontrado y excavado por primera vez por Alison Betts en la década de los 90. El Dr. Tobias Richter, arqueólogo de la Universidad de Copenhague que dirigió las excavaciones en el sitio, dijo: "Los cazadores-recolectores natufianos son de particular interés para nosotros porque vivieron un periodo de transición cuando las personas se volvieron más sedentarias y su dieta comenzó a cambiar. Las hojas de hoz de pedernal, así como las herramientas de piedra molida encontradas en los sitios natufienses en el Levante, han llevado a los arqueólogos a sospechar durante mucho tiempo que las personas habían comenzado a explotar las plantas de una manera diferente y quizás más efectiva, siendo la evidencia más temprana de la elaboración del pan el pan plano en Shubaika 1. Muestra que la cocción se inventó antes de que tuviéramos el cultivo de plantas. La elaboración del pan implicaba un procesamiento intensivo en mano de obra que incluía el descascarillado, la molienda de cereales, el amasado y el horneado. El hecho de que en realidad se produjera antes de que comenzara la agricultura sugiere que se consideraba especial y el deseo de hacer más de este alimento especial probablemente contribuyó a la decisión de comenzar a cultivar cereales. Si observas más de cerca el mapa de Jordania, notarás la antigua ciudad de Petra ubicada a unas 150 millas al sur de Jerusalén y la capital de Jordania, Amán. Está situada a mitad del camino entre Damasco y el Mar Rojo y debido a esta posición ideal, la ciudad ha sido un centro de comercio en la región desde la antigüedad. Petra también se conoce como la ciudad rosa por el color de las piedras utilizadas en sus edificios. La magnífica ciudad data del siglo IV a.C. y fue establecida por los nabateos como puesto comercial. Dado el accidentado terreno montañoso, Petra no parece un lugar lógico para construir una ciudad, pero de alguna manera los nabateos aprovecharon su geografía mientras erigían las estructuras clave de la ciudad, utilizando la técnica llamada arquitectura excavada en la roca. Después de sufrir múltiples ataques y ser conquistados por griegos, romanos y bizantinos, la rica ciudad perdió su prestigio y a principios del siglo VIII después de Cristo, Petra fue abandonada en gran parte. Se descubrió un colosal monumento enterrado bajo las arenas en el sitio del Patrimonio Mundial de Petra hace unos años, y se reveló en un estudio publicado en las escuelas estadounidenses de investigación oriental que los arqueólogos utilizaron imágenes satelitales, fotografías de drones y estudios terrestres para localizar el hallazgo. La enorme plataforma es casi tan larga como una piscina olímpica y el doble de ancha. Según los investigadores, la estructura es diferente a cualquier otra cosa que hayan encontrado en el sitio antiguo. El estudio lo describe como oculto a plena vista. La cerámica de la superficie indica que la plataforma se construyó a mediados del siglo II a.C., cuando Petra era un próspero centro de comercio. Algunos creen que la estructura podría haber servido como sitio ceremonial. En la encuesta también se reveló que también se encontró una plataforma más pequeña contenida dentro de una más grande. Una vez estuvo revestido con columnas de un lado y una gran escalera en el otro.
Christopher Tuttle, director ejecutivo del Consejo de Centros de Investigación estadounidenses en el extranjero, declaró que alguien en décadas de excavación tenía que saber que la estructura estaba ahí, pero no se había escrito. También dijo: he trabajado en Petra durante 20 años y sabía que había algo ahí, pero ciertamente es legítimo llamar a esto un descubrimiento. Al igual que la plataforma de Petra, un antiguo misterio arqueológico permaneció oculto bajo las características modernas de la capital de Jordania, Amán. Durante los trabajos de excavación para instalar un sistema de drenaje de agua en el centro de Amán, se desenterró un sitio arqueológico romano con baños y un crematorio. Los baños romanos de azulejos del siglo II con sótanos calientes y un crematorio se encontraron en el sitio justo enfrente del anfiteatro romano. Las autoridades locales estaban instalando un sistema para controlar las inundaciones que han dañado comercios y sitios arquitectónicos en el área. Estos sitios podrían haber terminado completamente sumergidos por el río Amán entre el 64 y el 71, ya que el río generalmente se inunda en las áreas circundantes en invierno, pero ahora el río ha sido completamente cubierto y pavimentado. Murad Kaladeh, profesor de Arquitectura y Planificación Urbana en la Universidad Aplicada de Al-Balqa, enfatizó que el sitio debe ser preservado y que se debe detener cualquier intento de eliminar la casa de baños. Las autoridades detuvieron el trabajo de infraestructura que podría haber dañado aún más el sitio que ahora se considera tan importante como los baños romanos emblemáticos de Beirut. Los restos del horno en los baños son un signo de un elaborado sistema de calefacción que, según los arqueólogos, es el primer descubrimiento de este tipo entre los restos de la antigua ciudad sobre la que se construyó Amán. La infraestructura en rápido crecimiento y la planificación urbana desordenada ya han dañado las capas de civilizaciones antiguas enterradas debajo. La creciente población de la ciudad en las últimas décadas, debido a la agitación regional y las oleadas de refugiados de la guerra árabe-israelí, también ha empeorado las cosas. Ahora los arqueólogos e historiadores están preocupados de que los proyectos de desarrollo desmantelen las atesoradas reliquias antiguas. Se estima que existen alrededor de 100.000 sitios arqueológicos en Jordania, pero hasta el momento solo se ha registrado el 0,02% de estos. Ahora la gente en Jordania está acostumbrada a despertarse con nuevos descubrimientos arqueológicos, pero en 2021 encontraron algo increíblemente misterioso e inquietante. Los lugareños y las autoridades quedaron desconcertados por un pequeño cuerpo de agua ubicado cerca del Mar Muerto que de repente se transformó en un charco de sangre. El agua de esta piscina vecina al Mar Muerto se volvió misteriosamente roja como la sangre. Las imágenes de este extraño fenómeno fueron compartidas por varios usuarios en las redes sociales y mostraban el agua de color rojo intenso, cuya causa aún permanece desconocida. El Ministerio de Agua de Jordania envió equipos técnicos para tomar muestras y realizar pruebas para descubrir qué causó que el color del agua cambiara tan rápidamente. Algunos teóricos de la conspiración incluso dijeron que podría ser la plaga de sangre bíblica, ya que el estanque se encuentra en lo que solía ser la región bíblica de Moab. Las costas orientales del Mar Muerto, donde se encuentra el estanque rojo sangre, también es el lugar donde dos ciudades legendarias de Sodoma y Gomorra estaban antes de que fueran destruidas por Dios por su maldad, según la leyenda. Pero los científicos creen que la razón detrás de este cambio de color es bastante simple. Según Zakar al-Nossour, jefe de sindicato de geólogos de Jordania, señaló que el color rojo podría haber sido causado por algas, óxido de hierro o la adición de sustancias por parte de las personas para cambiar el color del agua. Un portavoz del ministerio, Omar Salama, dijo a los medios de comunicación que el estanque es bastante pequeño y está aislado de las aguas del Mar Muerto. Sin embargo, muchos jordanos piensan que la piscina fue contaminada o utilizada como vertedero de desechos químicos dañinos por las autoridades locales y ahora están tratando de encubrirlo presentando posibles razones que no tienen sentido. Podrían tener razón, ya que un evento similar asustó a la gente en el río Alexander cuando se volvió rojo sangre en 2020 debido a la sangre de los mataderos en Cisjordania que fluyó hasta el río, según el informe de la Sociedad para la Protección de la Naturaleza en Israel. Pero cuéntanos lo que opinas en la sección de comentarios aquí abajo.